Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. El Senado de Estados Unidos ha comenzado a estudiar los nombramientos de Trump. Ayer le tocó el turno al secretario de Defensa. ¿Qué ocurrió? Miles de latinoamericanos que quieren comprar casa en España pueden verse afectados por medidas que anunció Pedro Sánchez. ¿Por qué? Cuba fue retirada ayer por el presidente estadounidense Joe Biden de la lista de países que patrocinan el terrorismo. ¿Una decisión equivocada? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 15 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Dentro de 5 días, es decir, el próximo lunes, Donald Trump tomará posesión de la presidencia de Estados Unidos en Washington. Pero ayer empezó en el Senado el proceso para confirmar los nombramientos de numerosos funcionarios de Trump. El primero en sentarse a rendir cuentas fue Pete Hegseth, a quien Trump ha nominado como secretario de Defensa. De ser confirmado por la Cámara Alta, Hegseth, de 44 años, se convertiría desde el Pentágono en el comandante del ejército más poderoso en la historia del mundo. La audiencia fue intensa. El senador demócrata John Reed dijo que Hegseth desprecia las leyes de la guerra, que ha hecho malos manejos financieros, que es racista y sexista con los uniformados y que ha sido denunciado por abuso de bebidas alcohólicas y por acoso sexual. Mr. Hegseth, I do not believe that you are qualified to meet the overwhelming demands of this job. We must acknowledge the concerning public reports against you. A variety of sources, including your own writings, implicate you with disregarding the laws of war, financial mismanagement, racist and sexist remarks about men and women in uniform, alcohol abuse, sexual assault, sexual harassment, and other troubling issues. I have reviewed many of these allegations and find them extremely alarming. Indeed, the totality of your own writings and alleged conduct would disqualify any service member from holding any leadership position in the military, much less being confirmed as the Secretary of Defense. John Reed agregó que por esas razones, Hegseth no debería ocupar un cargo de liderazgo militar. Pero para saber exactamente qué fue lo que pasó ayer en el Senado y qué viene ahora, llamamos en Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, ayer fue la primera audiencia para confirmar a los miembros del nuevo gobierno de Trump. Un proceso que va a ser largo porque el Senado tiene que confirmar a decenas de cargos, uno por uno. Y comenzaron ayer por el que lo tiene más difícil, Pete Hegseth, nombrado por Trump como secretario de Defensa. El resto de audiencias que están por venir van a ser relativamente sencillas y rápidas comparadas con la de ayer. Hoy, por ejemplo, empieza el proceso para el senador Marco Rubio, que será el próximo secretario de Estado, y se da por hecho que su confirmación en el cargo irá rápido porque tiene los votos suficientes con apoyos de demócratas y republicanos. O Pam Bondi, la próxima fiscal general de Estados Unidos. Pero Hegseth lo tiene más complicado y van a ser días o quizás semanas, porque es el nombre más polémico. Ayer fue su primera comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado, que es donde comienzan los procedimientos de confirmación en las comisiones parlamentarias respectivas a cada uno de los cargos. Allí los nominados reciben cientos de preguntas de los senadores y Hegseth fue acribillado a preguntas y críticas durante 5 horas en una audiencia muy tensa, con oposición de demócratas y de algunos republicanos. El punto más conflictivo es que Hegseth, un presentador del canal Fox de 44 años, tiene experiencia militar como veterano en Irak y Afganistán, pero no tiene experiencia en liderazgo militar o de seguridad nacional, comparado con otros secretarios de defensa que fueron
Fueron generales de 4 estrellas con décadas de mando y reconocimientos suficientes para liderar el ejército más poderoso del mundo y para dirigir uno de los departamentos más grandes del gobierno de Estados Unidos, con una fuerza laboral de más de 3 millones de personas. También muchos senadores pusieron sobre la mesa su oposición a que las mujeres sirvan en posiciones de combate en el ejército, además del hecho de que fuera acusado de agresión sexual hace algunos años, aunque no se presentaran cargos en su contra. Y las informaciones publicadas que denuncian el consumo excesivo de alcohol en su entorno de trabajo. Pete Hegseth respondió a todos estos cuestionamientos diciendo que son solo habladurías y que él es un hombre rehabilitado de sus problemas pasados por la gracia de Dios, dijo. Se presentó después como un agente del cambio en el Pentágono, que quiere fomentar una cultura guerrera, añadió. Esto lo aplaudieron muchos senadores republicanos, el hecho de que sea una voz nueva. Pero también hubo muchos momentos de tensión en esta audiencia, interrumpida varias veces por manifestantes llamándole misógino o violador. Sin embargo, Hegseth cuenta con el apoyo de Donald Trump, el más importante, que quiere a alguien leal en el Pentágono, muy decepcionado y molesto con aquellos generales que le llamaron fascista durante la campaña electoral. Pero ahora habrá que ver si tiene los votos suficientes para ser confirmado como uno de los secretarios de defensa más jóvenes de la historia de Washington. Primero, tendrá que votar el Comité de Servicios Armados en el Senado en los próximos días. Y si recibe la luz verde allí, como así parece, de ahí tendrá que votar todo el Pleno del Senado a partir de la semana que viene, donde necesita una mayoría simple de los 100 senadores. Y esa es la parte difícil, porque los republicanos tienen mayoría en la Cámara Alta, sí, pero es una mayoría muy ajustada. Así que solo podrá perder 2 o 3 votos de los suyos. Miles de británicos, estadounidenses y latinoamericanos que quieren comprar una vivienda en España están ahora en vilo tras los anuncios que el presidente del gobierno de ese país, el socialista Pedro Sánchez, hizo el lunes en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Sánchez propuso 12 medidas para reducir el déficit de 600.000 viviendas que hay en el país, donde millones de españoles se quejan del alto costo para comprar una casa o un piso e incluso para tomar en arrendamiento un inmueble. Y la justificó con estos argumentos. En la última década, los precios medios de la vivienda en Europa han crecido en un 48%. Repito, el precio medio de la vivienda en Europa ha crecido durante esta última década una media de un 48%. Si lo comparamos con la evolución de la renta de los hogares, pues vemos que es absolutamente insoportable, casi 2 veces más que la renta de los hogares. Es evidente que la brecha entre la oferta y la demanda se está ensanchando. Más de la mitad de las personas con hipoteca o también que están en alquiler sufren lo que se llama el estrés financiero y el número de aquellos que se ven obligados a compartir casa en todo Occidente, particularmente en Europa, se ha disparado. Por tanto, el acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de las clases medias y trabajadoras de Europa y de España. Paralelamente, un sector de la sociedad española se queja de que muchos extranjeros compran viviendas en España simplemente como inversión o para alquilarlas, con lo que agravan el problema. En el primer semestre de 2024, ellos adquirieron el 20% de las 340.000 casas y pisos vendidos. ¿En qué consiste exactamente la propuesta de Pedro Sánchez con respecto a los extranjeros y qué posibilidades tiene de ser aprobada en el Congreso de los Diputados? Llamamos ayer a Madrid a Cristina Dols, periodista de El Confidencial, donde escribe sobre el tema. Pues por el momento la medida está bastante poco definida. Lo que el presidente ha anunciado es la intención de incrementar la carga fiscal hasta el 100% del valor del inmueble para los extranjeros no residentes y extracomunitarios, es decir, de fuera de la Unión Europea, que compren viviendas de segunda mano. Es decir, esto atañe a quienes no tienen su residencia habitual en España y no tienen ninguna nacionalidad europea, no solo la española.
Esto es poco conciso y posteriormente fuentes de Moncloa aclararon que se traduciría o bien en una modificación de las bases imponibles del impuesto de transmisiones patrimoniales o en un impuesto especial del que no dan más detalles. Actualmente este impuesto está cedido a las comunidades autónomas, por lo que cada una de ellas tiene tipos distintos. Por ejemplo, en Andalucía se paga el 7% del valor del inmueble cuando se compra esta vivienda de segunda mano. Cuando se compra de vivienda nueva se paga el IVA. Entonces no sabemos en cuánto quedaría exactamente el tipo con la medida que propone el gobierno, dado de momento el carácter más de anuncio que de detalle del asunto. Por otra parte, el gobierno espera que esto afecte a unas 25.000 casas al año y sobre todo, según los datos que hay del Consejo de Notariado, afectaría a británicos y estadounidenses, que son los que más compran. Posteriormente aparecen otras nacionalidades como noruegos, suizos y por otra parte suelen ser perfiles adinerados, es decir, el valor medio de las compras que hacen ellos es el doble de lo que pagan de media los españoles, por lo cual esto deja entrever pues, que puede afectar mucho a turistas de elevado poder adquisitivo y a inversores. De todas maneras, la medida está sujeta a que la apruebe el Congreso de los Diputados y a que el Gobierno en su seno, que también es un ejecutivo de coalición, pues se ponga de acuerdo y tengan un proyecto conjunto. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Estados Unidos retiró ayer a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo, elaborada por el Departamento de Estado. El anuncio lo hicieron en Washington ante un grupo de periodistas, altos funcionarios del gobierno de Joe Biden. Según ellos, la medida permitirá la liberación de 500.000 de personas que fueron detenidas en la isla en las protestas de 2021. El Vaticano ha sido clave en las negociaciones y también la solicitud que en octubre le hizo a la Casa Blanca el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba han sido muy movidas. En 1961, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower las rompió. 53 años después, Barack Obama las restableció y en 2016 visitó a Raúl Castro y habló en el Gran Teatro de La Habana. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much. Please. Thank you very much. To President Castro, the people of Cuba, thank you so much for the warm welcome that I have received, that my family have received, and that our delegation has received. It is an extraordinary honor to be here today. Cuba entró en la lista de países patrocinadores del terrorismo en 1982, cuando en la Casa Blanca gobernaba Ronald Reagan. Obama la sacó del listado en 2015. Donald Trump la volvió a incluir poco antes de dejar su primera presidencia en 2021 y ahora Biden la retira de nuevo. Según la decisión anunciada ayer, los presos cubanos deben ser liberados antes del lunes, cuando Biden deja el gobierno para que lo asuma nuevamente Trump. No sería de extrañar que Trump vuelva a incluir a Cuba en la lista de países que promueven actividades terroristas. Eso podría suceder además, porque su secretario de Estado, Marco Rubio, es cubano-americano y critica severamente la dictadura castrista. Pero, ¿acertó Biden con esta última decisión o se equivocó? Llamamos ayer a Washington a Juan Papier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch. Juan Carlos, la decisión de la administración Biden de quitar a Cuba de la lista de países sponsor del terrorismo es una decisión acertada, aunque llega de forma muy tardía. La decisión del presidente Trump en su primer mandato de incluir a Cuba en esa lista carecía de todo sustento y el presidente Biden debió haber revocado esa decisión a comienzos, no a finales de su mandato. Al mismo tiempo, es una excelente noticia que se haya anunciado, al parecer, la liberación de cerca de 550 presos políticos gracias a la mediación de la Iglesia Católica.
Esperamos que se incluya entre ellos al líder opositor José Daniel Ferrer y a reconocidos artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y el cantante Michael Osorbo. Estas son personas, entre muchas otras, que no debieron haber pasado ni un solo día en prisión. Como lo hemos documentado en Human Rights Watch, muchos han sido condenados a largas penas de cárcel por ejercer sus derechos humanos a protestar y a la libertad de expresión. Es una pena que la administración Biden recién tome medidas claras, decisivas sobre Cuba en los últimos días de su mandato. La situación en esa isla en cuanto a los derechos humanos es calamitosa, con una represión sistemática por parte del régimen de Díaz-Canel y una situación humanitaria cada vez peor debido a los cortes de electricidad y a la escasez de medicamentos y de alimentos. Es necesario una respuesta global, coordinada, para promover de una vez por todas una transición democrática en la isla para que los cubanos puedan ejercer sus derechos más fundamentales. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Amazon anunció ayer una inversión de $5.000 millones para su centro de datos en la ciudad mexicana de Querétaro, en el centro del país. La noticia la dio la vicepresidenta de Amazon Web Services para América Latina, Paula Belicia. Junto a ella estuvo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La inversión total en el centro de datos será de $10.000 millones a lo largo de 15 años, lo cual permitirá crear 7.000 empleos anuales. El primer ministro de Francia, François Bayrou, dijo ayer que el gobierno está dispuesto a revisar la reforma pensional del presidente Emmanuel Macron, que elevó la edad de jubilación de 62 a 64 años. La reforma fue aprobada en 2023 y generó un amplio rechazo en la sociedad francesa, tanto que la aprobación de Macron es de apenas el 18%. Revisar la reforma podría servir para que Bayrou consiga votos de la izquierda en la Asamblea Nacional para aprobar el nuevo presupuesto. Kate Middleton, la princesa de Gales y esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra, anunció ayer que el cáncer que venía padeciendo está en remisión. La princesa fue intervenida quirúrgicamente en el abdomen hace más de un año en la London Clinic. No se ha especificado los órganos comprometidos. En el anuncio que hizo ayer, Middleton agradeció al personal médico del Royal Marsden Hospital, donde ha sido tratada. Además, estuvo allí visitando a otros pacientes y dándoles ánimo. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.